Hola, bienvenidos a este nuevo video de el módulo 1 de animación del programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales de la CUN. Hoy vamos a hablar de diseño de personajes, específicamente para animación, pero pues cómo funciona el diseño de personajes en muchos campos que lo utilizan. Entonces vamos a empezar por acá. Bueno, los campos de acción del diseño de personajes. Tenemos la ilustración editorial, que está, bueno, la caricatura de opinión, la caricatura política. Aquí también cabe todo lo que son ilustraciones para libros especializados, portadas de, sí, portadas de libros, de revistas, que no están, eh, que no son libros ilustrados, que eso ya es otra cosa distinta. Está la ilustración publicitaria, que es la creación de personajes para bueno, específicamente aquí en la caricatura, eso sí quería explicarlo, es más común la creación de personajes, dado que hay una necesidad por hacer repeticiones visuales de situaciones o personajes de la farándula, de la política, bueno, tantas personas que hacen parte de nuestro, del común, de lo que vemos todos los días. Entonces aquí por eso existe la creación de personajes. En la ilustración publicitaria está la creación de personajes que se llaman mascotas. Casi siempre las personas tienden a relacionarse muy fácilmente con personajes que sean creados específicamente para la marca. En este caso, bueno, tenemos estos dos personajes que son muy famosos. Eh, y sí, básicamente los personajes se crean con una idea de transmitir no solamente eh, una necesidad de comprar un objeto material o cualquier cosa, sino que también son creados para hacer que el espectador se sienta identificado con el producto. Entonces, por eso no, los personajes que hacen parte, las mascotas, por decirlo así, de las marcas que son dirigidas a un público infantil o familiar, suelen ser más infantiles, suelen ser más sencillas. Por ejemplo, estos son un par de personajes que están dirigidos a un público un poco mayor, pero como son tan sencillos, pueden apelar también a, a públicos más jóvenes. Bueno, y en la ilustración literaria, acá, en la ilustración literaria tenemos los personajes hechos para libros ilustrados, específicamente libros para niños, libros para adultos que sean ilustrados, los videojuegos, los cómics e historietas, el cine y la televisión. En la ilustración literaria hay una necesidad mayor por hacer un diseño juicioso de personajes que, que tengan un verdadero impacto eh, en el espectador y que la persona que los vea los entienda y se sienta identificado con ellos, igual que en el otro caso. Pero aquí, además de eso, como se narran historias, los personajes tienen que tener una coherencia tanto con lo que se quiere transmitir como mensaje, como con la finalidad de la historia. Entonces vamos a ver un poco cómo se crean todos estos personajes. Bueno, qué es el diseño de personajes? Es el proceso que se sigue para crear un personaje desde su conceptualización hasta su apariencia final. Eh, en la creación de personajes, no solamente, y pues específicamente para lo que nos compete para la animación, no solamente se trata de hacer un personaje digamos, porque sí o sin pensar, sino que hay que pensar que los personajes tienen no solamente unas necesidades físicas, tienen una existencia física en el espacio que nosotros creamos para ellos, que por lo tanto tenemos que diseñarlos para que puedan suplir las necesidades del director o de nosotros siendo directores, porque puede suceder que uno decide hacer un personaje y lo hace de frente, se le olvida que va a caminar de lado y luego a la hora de animar
se da cuenta que de lado no existe el personaje y, y pues eso no es útil y hace perder mucho tiempo. Entonces hay que seguir un proceso para crear los personajes. Vamos a empezar a ver el proceso. Aquí tenemos varios pasos. El primero que es idea y documentación. Por supuesto, lo primero que todos, que hay que tener una idea. Si ya tienen una historia, esa es la idea, ¿no? Pero la idea nos permite también saber, por ejemplo, para qué vamos a utilizar nuestro personaje. ¿Sí? Y nos permite también, por supuesto, tener las primeras bases para hacer una documentación. Entonces, nosotros, si vamos a hacer un pájaro, no empezamos con el primer pájaro, pues no sé, se nos viene a la cabeza un pájaro, y está bien, obviamente, dejar que fluya esa primer explosión de creatividad, pero también es importante tener en cuenta que los personajes, eh, a veces, digamos, si uno no tiene mucho conocimiento sobre un objeto, eh, uno se puede equivocar en cosas que después va a necesitar que sean más sólidas, verosímiles. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es documentarse. Si uno va a hacer un pájaro, mirar imágenes de pájaros, mirar dibujos de pájaros, ilustraciones de pájaros, y hacer como hacer un pequeño archivo en el que uno pueda decir, a mí me gustaría que las alas fueran así, y también ver cómo funcionan las alas en movimiento, ver cómo funciona la cola, ver cómo funciona la cabeza cuando está volando, porque todas estas cosas van a hacer que sea mucho más interesante de ver nuestro personaje. Y en ese sentido también tenemos, bueno, ya después de hacer todo nuestra investigación, que nos permita tener bases para crear nuestros personajes, tenemos que empezar a bocetar. Así sea que vayamos a hacer animación 3D, que vayamos a hacer no sé, una rotoscopia o que vayamos a hacer una pixelación, un stop motion, siempre hay que bocetar. ¿Por qué? Porque así hacemos tangibles las imágenes de lo que nosotros queremos. Una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es verlo. Una cosa es muy distinto vestirse eh, sin mirarse a mirarse en el espejo cuando uno se viste. En este caso es lo mismo. Nosotros necesitamos ver qué es lo que está pasando, ver si vamos a hacerlo así sea 3D, ver que el personaje sea coherente, que si nos gusta el peso, nos gusta la forma, el color. Y eso hay que hacerlo muchas veces. En las producciones animadas siempre se hacen muchos bocetos y si ustedes miran ilustración conceptual para animación, eh, y todos los bocetos que se hacen, ustedes van a darse cuenta cómo cambian los personajes y cómo van madurando hasta ser los personajes que nosotros conocemos y que hemos visto ya en las películas. Tenemos un ejemplo de boceto. Bueno, tenemos entonces varias fases de bocetación. Una es la estructura básica. En la estructura básica nos interesa ver que va en lo más sencillo, como ustedes pueden ver acá, lo más sencillo, cómo se van a ver estos movimientos. Estamos aquí retratando un poco el movimiento que después va a suceder en la animación, entonces más o menos cómo se van a ver estos movimientos básicos. Aquí ya se hace posible ver las direcciones del movimiento. Si ven aquí se le agrega. Obviamente esto no es tan rígido, ¿no? Ustedes pueden hacerlo como a ustedes les parezca más cómodo, pero esta es una forma en la que se hacen bocetaciones profesionalmente, las que podemos ver hacia dónde rotan las caderas, los hombros, hacia dónde se mueve el cuerpo, que es que es la línea de acción. Después vemos el volumen, ¿cierto? Digamos, unos planos de bocetación de cuerpos humanos.
y las formas se reducen a esto, o sea, se simplifican. Las piernas son cilindros, las caderas son cubos, bueno, las esferas son estas, las articulaciones son esferas casi siempre. Y aquí pues se pule todo el personaje. En el caso del volumen sí es importante pensar que el volumen sea correspondiente a lo que hicimos antes, como a esos esqueletos, que corresponda en cuanto a masa, volumen y peso de nuestro personaje. Estos personajes obviamente son muy atléticos, muy delgados. Nuestro personaje puede ser muy ancho o muy flaco. Y su volumen y su estructura tienen que ser correspondientes a eso. Listo. Entonces en la conceptualización tomamos estos bocetos, todas estas ideas, que son, los bocetos son sencillamente ideas, y los agregamos al contexto de la historia. Entonces ahí es cuando juntamos nuestros personajes, si son más de uno, vemos que sí sean coherentes el uno con el otro, que sean coherentes con el espacio, se les agregan detalles, siempre es importante darles detalles, cosas que los caractericen a ellos, que los personajes sean característicos por sus ojos, por su nariz, por su verruga, por lo que sea, pero que tengan una forma característica. Y otra cosa que es importante al llegar a la conceptualización desde la bocetación es pensar en que los personajes deben tener, eh, ustedes deben tener a sus personajes desde todas las vistas, ¿sí? De lo que vimos aquí atrás, de perfil, de espaldas, de frente, tres cuartos, lo que ustedes necesiten para que después sea mucho más fácil el trabajo. Luego, bueno, aquí dice que escoger la técnica. Ustedes digamos que ya en este proceso ya deberían haber escogido la técnica, esto no es un orden muy rígido, pero sí es importante que sepan, ya teniendo su personaje diseñado, pensado y ya tienen su técnica, trasladar su personaje, si no son dibujos animados, trasladarlo a la técnica. Pensar en, obviamente, toda la cuestión de luminosidad, de la forma en la que se van a ver esos detalles que ustedes le agregaron al personaje en la técnica, sea la técnica que sea, si se va a convertir en un objeto real, pues este objeto real, cómo se va a ver, qué materiales va a tener. Y bueno, aquí entonces lo aplicamos, ¿cierto? Aplicamos la técnica y se definen los colores, texturas y la apariencia del personaje. Entonces aquí definen si el personaje queda mejor, si parece de espuma o si parece de lana. Eh, Todas estas cosas también se ven un poco cuando ya se está trabajando el personaje final, cuando ya lo tenemos eh, casi que listo para animar. Y en la finalización, entonces tenemos nuestras diferentes vistas con los bocetos del personaje eh, en las distintas poses y lo más importante es que tengan siempre en cuenta que dependiendo de la técnica, pero si están haciendo por ejemplo animación 3D, tengan todo el material listo. Cuando esté finalizado, que tengan todo el material listo, que no les falte ni un pelo, ni una mirada, ni una parte, ni una forma, nada, que todo esté listo para que podamos animar. Entonces, bueno, aquí tenemos unas características que nos hablan de la simplificación, ¿cierto? La simplificación es, en ciertos ámbitos, es bueno no irse muy lejos, cuando no ser demasiado eh, lleno de detalles, no llenar las cosas de detalles. Una caricaturización nos permite hacer que sean más interesantes los personajes. Si uno hace que este hombre que tenía brazos muy grandes los tenga muy grandes, más grandes, las sonrisas sean más grandes, todo esto hace que el personaje sea mucho más interesante. En la proporción, bueno, jugar con las proporciones, jugar siempre con las proporciones para que sean más ricos nuestros personajes, que haya una unidad de estilo, que los personajes se sienta que están todos en un mismo universo, que no sean distintos o que se vean como si no pertenecieran unos a los otros. Y pues este es un ejemplo de unidad de estilo. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video.